Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Focades Virtual? Nos da mucho gusto llegar a ustedes una vez más. Mi nombre es Carlos. Yo soy Laura. Y somos los encargados de formación, capacitación y desarrollo en este trienio en FEP Guadalajara, Familia Educadora en la Fe. Recuerden que nuestro carisma es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Y bueno, hoy, siguiendo con esta dinámica de llevar a ustedes la formación y la capacitación mínima necesaria para tratar de ser unos buenos hijos de Dios, unos buenos católicos, pues hoy hemos traído un tema sumamente importante, trascendente para todos nosotros. Y bueno, para eso nos hace favor de acompañarnos el padre Juan Pablo Olvera. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que hemos aprendido y sobre todo, pues, la fe. Muchas gracias, padre. Y bueno, antes de iniciar, nos gustaría que usted nos compartiera un poquito de usted, lo que quisiera platicarnos, compartirnos a la comunidad de FEP Guadalajara. Bien, pues les voy a compartir algo de mi propia vida. Pues ya lo dijeron, mi nombre es Juan Pablo Olvera Leal. Ingresé al Seminario Diocesano de Guadalajara a la edad de 14 años, en el 2004, en el año del Congreso Eucarístico Internacional, una experiencia que me tocó vivir. Fui ordenado sacerdote el 15 de mayo del 2016. Voy para los 5 años de ordenado. Y bueno, estos casi cinco años han sido una experiencia muy grata para un servidor, ir conociendo, ir empapándome pues del ministerio sacerdotal y sobre todo ver el poder de Dios que actúa a través de nosotros, sus ministros, las maravillas que va haciendo a través de nosotros. Y bueno, yo soy originario de San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga, y ahora estoy prestando mi servicio sacerdotal en la parroquia de Santa Faustina Kowalska, aquí en Zapopan, y es un gusto pues ahora poder estar también con ustedes y compartir el ministerio de la predicación, el ministerio sacerdotal. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Y bueno, pues hoy el tema que le hemos pedido nos haga el favor de platicarnos es acerca de la iglesia, padre. Creo que a muchos católicos, nos incluyo, nos interesa saber tanto lo general como un poquito más en detalle, en la medida de lo posible, acerca de nuestra iglesia católica, dónde se fundamenta, un poco de su organización, sus estructuras. ¿Cómo ve, padre? ¿Nos puede apoyar a esclarecer y a profundizar en estos temas? Profundizar en este tema que es sumamente trascendente para los católicos, ¿no? Claro que sí, es un tema muy importante para nosotros los católicos, aunque también pues es un tema bastante amplio. Y sí, vamos a enfocarnos en algunos aspectos sobresalientes acerca de la iglesia. Primeramente quiero dar como un recorrido a lo largo de la historia de la salvación para descubrir precisamente los presupuestos, los fundamentos de la iglesia. No es que la iglesia aparezca por arte de magia simplemente, sino que se va de veras conformando a lo largo de los siglos. Y sobre todo entender que la iglesia es un proyecto de Dios, es el proyecto de Dios para la humanidad, es parte de este proyecto salvífico de Dios, sobre todo con respecto a las opiniones que algunos dan que Jesús no tenía como la idea, la perspectiva de formar una iglesia, que más bien la iglesia surgió siglos después de que Jesús ascendió al cielo. Pues no, ¿verdad? A contrario a esas opiniones, es necesario recordar que la iglesia desde un origen es querida por Dios. Y vamos a ir entendiendo precisamente esa parte. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de un recorrido en la historia de la salvación acerca de la iglesia.
para luego concentrarnos en lo que se refiere a las 4 notas características de la Iglesia. Y ahí en esas 4 notas características de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, profundizaremos precisamente en esa estructura, cómo está estructurada la Iglesia, su jerarquía, porque tenemos que reconocerlo, aunque a algunos no nos gusta reconocer la jerarquía dentro de la Iglesia, pero hay que reconocer que la Iglesia tiene una estructura para llevar a cabo pues su cometido. Bien, pues en esas 2 partes vamos nosotros a concentrarnos hoy en esta charla, en este tema que con gusto hago para todos ustedes. Tenemos que iniciar nosotros hablando de la Iglesia, diciendo que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad. ¿Ah? No solamente de la persona de Jesús, sino de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y precisamente mirando a la Santísima Trinidad, que es la comunión perfecta del amor, así podemos nosotros también entender que la Iglesia está llamada a ser esa comunidad viva y sobre todo integrada en el amor. Sabemos nosotros que la palabra iglesia viene precisamente del griego eclesia, que significa convocación, asamblea. San Pablo es el primero que utiliza este término de eclesia. Era un término realmente civil, que simplemente se utilizaba sobre todo en las asambleas, cuando eran llamadas ciertas personas a dar declaraciones delante de una asamblea ante algún hecho sobresaliente de la comunidad. Se le llamaba la eclesía, la asamblea. Y San Pablo, utilizando el concepto, la idea de ese término eclesía, lo va a utilizar para referirse a las comunidades cristianas. Sobre todo en la carta a los tesalonicenses es donde por primera vez San Pablo introduce el término eclesía para referirse a la comunidad de los cristianos, de los creyentes. Nosotros podemos verificarlo en Primera de Tesalonicenses 1:1, donde él saluda a la comunidad cristiana de Tesalónica e introduce en el griego original en la palabra eclesía, comunidad de creyentes, así le llama, ya traducido pues a nuestro idioma, comunidad de creyentes, ¿verdad? Haciendo referencia precisamente a esa asamblea eclesía. Bueno, teniendo entonces a la Santísima Trinidad como el prototipo de la Iglesia, que a ejemplo de ellos estamos llamados nosotros como comunidad, como asamblea, a ser una comunidad perfecta en el amor, vayamos descendiendo y diciendo que la Iglesia está prefigurada desde el principio, desde el origen. El libro del Génesis nos habla a nosotros de cómo Dios, por amor, crea todo cuanto existe. Crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Crea para ellos un paraíso, así le nombramos. Un paraíso que contiene las características, vamos a decirlo así, perfectas. La belleza, el orden, la pureza, la santidad. Son estas características propias de la obra de Dios. Y dice el libro del Génesis que Dios da al hombre y a la mujer, pone bajo su autoridad todo lo que Él ha creado y les da indicaciones. Pueden comer de todos los frutos que hay en este jardín, pero menos del fruto que está en el centro. De ese no pueden comer. Y sabemos, ¿no? El desenlace, el triste desenlace de cómo el tentador, personificado en la figura de la serpiente, hace caer a la mujer, y la mujer luego hará caer al hombre, desobedeciendo así a Dios, a su indicación, a su voluntad. El hombre y la mujer entonces quebrantan ese pacto, esa alianza con Dios,
y por lo tanto no pueden estar ya más en el paraíso, porque ya no tienen las condiciones mínimas necesarias para estar en un lugar tan santo, tan bello, tan ordenado, tan organizado. El pecado vino a destruir en el hombre el orden, la belleza, la santidad en él mismo. Entonces, ya no tienen esa condición para estar ahí. Por eso dice el libro del Génesis que fueron expulsados del paraíso. Pero dice los santos padres, Dios no abandonó al hombre a su suerte. Después del pecado, Dios no abandonó al hombre. Dice más aún, Dios, compadecido del hombre, lo va a buscar para llamarlo nuevamente a esa unión con él. Lo ha creado en una comunión perfecta, pero el hombre la destruye por el pecado. El hombre se dispersa y se aparta de Dios, y entonces Dios ahora tiene que convocarlo, tiene que llamarlo, y eso llamamos nosotros eclesía, convocación, que es iglesia. La iglesia, por lo tanto, viene a ser esa llamada por parte de Dios para volver a reunirnos con Él, porque así fue desde el principio. El hombre estaba unido a Él. El pecado lo desunió y ahora Dios busca nuevamente al hombre para llevarlo a esa unión con Él. Entonces, tenemos ahí el primer aspecto, que la iglesia está prefigurada desde el origen. Pero también entonces decimos que la iglesia está preparada en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Podemos nosotros verificar esta historia del pueblo de Israel, y es ahí donde Dios va preparando al hombre para convocarlo, para llamarlo. Y para hacerlo posible, Dios se forma a un pueblo. Y podemos nosotros decir que esta convocación, esta eclesía, inicia precisamente con la vocación de Abraham. Dios llama a Abraham y lo llama para hacerlo padre de un pueblo numeroso, tan grande como las estrellas del cielo, tan grande como la arena de las playas. En este sentido, allí podemos decir, inicia históricamente inicia esta iniciativa por parte de Dios, llamar nuevamente al hombre a la comunión con Él. Y así, la descendencia de Abraham se irá haciendo presente, manteniendo precisamente la convocatoria por parte de Dios. Y a lo largo de la historia de la salvación habrá personajes de todo tipo. Veremos, por ejemplo, en el caso de Abraham, que su primer hijo, que no tiene con Sara, sino con una esclava de Sara, será Ismael. Pero no, Dios no ha elegido a Ismael como parte de la descendencia de Abraham para formar a su pueblo, para llamar al hombre. Será a través de Isaac, a través de Isaac, del hijo que nace precisamente de Abraham y de su esposa Sara. Y ahí surge toda esta descendencia. Luego tendremos otro aspecto curioso e importante de cómo los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, cómo Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Hechos que de repente podemos decir, bueno, pues ¿qué pasó aquí? O sea, la historia está construida como de corrupción, etcétera. Bueno, somos seres humanos, pero Dios, a pesar de todo eso, se vale precisamente para llevar a cabo su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios nada lo detiene, ni nuestra débil naturaleza lo detiene para llevar a cabo su obra. Dios quiere, por amor, llamar nuevamente al hombre, y no importa que el hombre muchas veces se anteponga al proyecto de Dios. Dios buscará la forma de que esto continúe su curso. Luego vendrán de Jacob sus 12 hijos. Y es ahí precisamente un aspecto también histórico importante, donde comienza la formación de este pueblo de Dios. A través de esos 12 hijos que conformarán las 12 tribus de Israel, porque se van a
a disgregar, a propagar ellos por toda la tierra en ese entonces para conformar precisamente el pueblo elegido por Dios. Ahí también podemos nosotros entender por qué Dios eligió de un modo especial al pueblo de Israel. No lo elige, sino que lo forma. ¿Ah? No es que el pueblo de Israel ya estuviera conformado y entonces Dios se fijó en ese pueblo y lo asume. No, Dios lo formó. ¿Existían otros pueblos? Sí, pero Dios quería iniciar algo desde cero para que su llamada de veras fuera una llamada contundente, para que el hombre ya trajera en sí mismo, inscrito en sí mismo, ese llamado por parte de Dios para pertenecer a ese pueblo. Será entonces, también entenderemos cómo después de que se conforman las 12 tribus de Israel, y conocemos ese pasaje también por la Sagrada Escritura, cómo después de una escasez y después de esta situación donde los hijos de Jacob venden a José, el hijo menor, lo venden, y José llega a Egipto, se establece como mano derecha del faraón, luego sus hermanos están en una situación de carestía, tienen que ir a Egipto para comprar el grano, para comprar el trigo, para sobrevivir. José se encuentra con sus hermanos, se trae a toda su familia a Egipto y ahí entonces comienza otro punto importante de la historia de este pueblo de Dios. El pueblo hebreo, el pueblo elegido por Dios, está en un lugar que no le pertenece, porque Dios había sacado a Abraham de Ur, de Caldea, y lo llevó a la tierra de Canaán. Y de la tierra de Canaán, el pueblo de Dios se fue a Egipto. Y entonces Dios sabe que ese lugar no le pertenece a su pueblo. Por eso lo va a liberar, lo va a rescatar. Y conocemos entonces la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y es en el desierto donde precisamente lo conformará como su pueblo. Es el encuentro íntimo de Dios con su pueblo. Ya lo expresará el libro del Cantar de los Cantares. Te llevaré al desierto, esposa mía, y te hablaré al corazón. Es ahí donde entonces Dios hablará directamente a su pueblo para expresarle su proyecto de llevarlo a una tierra próspera, que Dios cuidará de ese pueblo. ¿Por qué? Porque eso es su cometido. Dios no quiere perder a la obra de sus manos, que es el hombre. El hombre se apartó por el pecado, pero Dios incesantemente busca al hombre para llevarlo nuevamente a la unión con él. Y entonces tendremos este recorrido también por los profetas, donde el pueblo de Israel sí está de acuerdo en lo que Dios quiere, pero se olvida y lo rechazan, se postran ante los ídolos, quieren practicar las costumbres de los pueblos vecinos y bueno, será una situación siempre inestable por parte del pueblo de Dios, donde no siempre permanecerá con Dios, rechazará continuamente la invitación que Dios le está haciendo de llamarlo a la unión, a la comunión con Él. Entonces, Dios, viendo la situación de su pueblo, tiene otra, vamos a decirlo así, otra alternativa. Es como que si Dios de alguna manera dijera, este plan A no está funcionando, entonces tengo que buscar otra alternativa. Y entonces Dios hace la promesa de un Mesías Salvador, de un hombre que será el que convoque definitivamente al pueblo de Dios. Para nosotros sabemos que ese Mesías, ese Hijo del Hombre, será Jesús, que vendrá definitivamente a llevar a plenitud este proyecto de Dios. Si Dios a través de Moisés, Dios a través de los jueces, Dios a través de los profetas estuvo llamando, convocando eclesía a su pueblo para unirse con él,
y viendo la respuesta negativa del pueblo, entonces él mismo tomará la iniciativa de bajar, de hacerse condescendiente a nosotros, de hacerse uno como nosotros, para que le entendamos, para que le comprendamos y captemos precisamente su llamado. Por eso decimos que la iglesia, es decir, la convocatoria que Dios ha lanzado desde el momento en que el hombre pecó, viene a constituirse plenamente en Jesús. La iglesia se constituye plenamente en Jesús. Y así inicia Jesús su predicación. Conviértanse, porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y así inicia la llamada, la convocatoria por parte de Jesús. Ya los profetas lo habían anunciado, que vendría precisamente el Mesías, que vendría el pastor a reunir a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Y es a través de las palabras, a través de las obras de Jesús, cómo entonces la iglesia comenzará a tomar forma. El pueblo, el primer pueblo que Dios se hizo, se dispersó. No todos, son unos cuantos los que sí alcanzan a descubrir lo que Dios quiere hacer y permanecen fieles, pero la gran mayoría se dispersa y se convierte a los ídolos. Es Jesús, por lo tanto, que comenzará también su ministerio público llamando, convocando a 12 hombres que hacen referencia a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y ahora Jesús que llama a 12 hombres en los cuales se va a conformar, se va a constituir el nuevo pueblo de Dios, los 12 apóstoles. De ahí entonces que nosotros, como lo veremos un poquito adelante, llamamos a la iglesia apostólica, porque está cimentada sobre la roca de los apóstoles, sobre esos hombres llamados por Jesús para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y para que luego ellos mismos se convirtieran también en propagadores, en proclamadores de esta llamada, de esta invitación. Y decimos nosotros que la iglesia se va a manifestar de un modo espectacular, prodigioso en Pentecostés. Generalmente solemos decir que la iglesia nace en Pentecostés. No nace ahí. Allí se manifiesta, ahí se da a conocer. Ahí se da a conocer esa comunidad que Jesús ya había conformado para que se propaguen por todos los pueblos de la tierra anunciando las maravillas de Jesús, para que ellos ahora sean los que hagan la invitación a todos los pueblos de la tierra para que vengan a la comunión con Dios. Ahí tenemos, sobre todo en Jesús, aquella parábola que él utiliza del banquete de bodas, donde manifiesta que el rey hizo un banquete de bodas para su hijo. Fueron invitados, pero los que eran invitados no quisieron ir. No llegaron, pusieron pretextos y demás. Y entonces manda finalmente a sus criados para que salgan a los caminos y llamen a todo aquel que se encuentre. Es el llamado, es la invitación, a eclesía, convocación, llamado, para invitar al hombre a la comunión con Dios. Y tenemos también que decir que esta convocación, esta iglesia, esta comunidad convocada por Jesús de una manera plena, precisamente llegará a su perfección y se mostrará como lo que es en la plenitud de los tiempos, al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús sea todo en todos, como lo expresa San Pablo, allí entonces se verá, se pondrá de manifiesto y llegará a su culmen este proyecto de Dios que inició desde el origen, desde ese momento en que el hombre y la mujer pecan. Ahí, en la plenitud de los tiempos, llegará a su culmen este proyecto de Dios. Dios
a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, había llamado al hombre para que estuviera con él. Por eso entonces decimos que la iglesia viene a ser todas aquellas personas que han escuchado la llamada de Dios para entrar en comunión con Dios. Y todos estos que han sido llamados forman precisamente una comunidad, la comunidad de los creyentes, los que han creído que Jesús ha venido como verdadero Dios y verdadero hombre a llamarnos a entrar en comunión íntima con Dios. Bien, hasta aquí la primera parte, este recorrido breve histórico en la historia de la salvación sobre la iglesia. Y ya, inclusive, nos podríamos quedar casi con esto, porque creo que esto es importante también saberlo, ¿verdad? Ahorita en la segunda parte pasaremos más a la estructura, a entrar en esta comunidad. Entraremos en esta comunidad de creyentes para verificar también esta estructura, esta organización que es importante y que también es querida por Dios. ¿Sí? No podemos nosotros olvidar que este proyecto que Dios tiene de convocar, de reunir a los hombres, Él mismo ha dejado también una estructura y lo ha hecho debidamente a través de 12 hombres llamados por Él. Y sobre todo porque ha sido capaz Jesús de distinguir de entre esos 12 hombres a uno, a Pedro. Lo ha elegido de un modo particular. ¿Para qué? Para que sea de un modo visible su representante en la tierra. Por eso decimos que Pedro es, después de Jesús, el vicario, el representante, podemos decirlo así, principio y fundamento de la iglesia visible. ¿Sí? En Pedro, cuando en el texto de la Sagrada Escritura, Jesús toma parte a Pedro y luego primero le reitera su amor, su aprecio, y hace que también Pedro sea consciente del amor que le tiene a Jesús. Y ahí en ese momento Jesús le concede, le confiere todo el poder a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está, la piedra, principio y fundamento de la iglesia visible, que Jesús ha querido dejar en un hombre con sus limitaciones, en un hombre, no en un ser divino, no en un ángel. Desde ahí tenemos que entender. Hay muchos estudios que se han hecho acerca de Pedro, de la psicología del apóstol Pedro, y son interesantes esos estudios porque manifiestan cómo era la personalidad de este apóstol. Ya los mismos textos de la Sagrada Escritura en los Evangelios nos van manifestando a nosotros cuál es esa personalidad de Pedro. Es brusco, es atrevido, es imprudente, en fin, podemos nombrar una serie de características un tanto incluso negativas. Sin embargo, parece que a Jesús no le ha importado tanto esas acciones. El perfil que busca Jesús es la disposición del corazón, como lo dice la misma Escritura. Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Y seguramente ha visto en Pedro un corazón dispuesto, un corazón grande, capaz de hacer grandes cosas, capaz de convencerse, capaz de convencer también a los demás, porque precisamente una de las características una de las funciones que Pedro, el representante de Cristo en la tierra, llevará a cabo es el de confirmar a los hermanos en la fe. ¿Ah? Son de alguna manera como 3 encomiendas que Jesús hace al apóstol Pedro. Primero, le dice, cuida mis ovejas. Cuida de estos que
vamos a decirlo así con palabras muy nuestras, cuida de estos que con esfuerzo he ganado, cuida de estos que me han aceptado con muchos esfuerzos, pero que al final de cuentas supieron descubrir el llamado de Dios y ahora son miembros de una comunidad. Cuida de ellos, cuida de ellos. Ese es el primer encargo que Jesús le dice a Pedro. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Es decir, guía, dirige, enseña. Eso significa el pastoreo. ¿Ah? Enseñar, guiar, que no es cosa fácil. Y finalmente Jesús le dirá a Pedro, confírmalos en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro, por lo tanto, tiene que tener una fe mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más digna, para que entonces sea capaz de confirmar, de fortalecer la fe de otros. Y estas tres funciones, estas tres tareas, siguen siendo precisamente las tareas del vicario de Cristo en la tierra, que después de Pedro vinieron y siguen viniendo muchos hombres hasta Papa Francisco, ¿sí? Que tienen la misma encomienda, ¿sí? De cuidar a los creyentes, a la comunidad de creyentes, de pastorear, de enseñar, de guiar, de conducir y de confirmar. De ahí podemos entender esto de confirmar, ahí podemos entender por qué el Papa viaja. No simplemente porque, pues, qué bonito ser Papa, pues viajan mucho, conocen países, conocen culturas, ¿no? No es por eso, es porque va a las comunidades cristianas para confirmar, exactamente, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo en el viaje más reciente de este año del Papa Francisco, ¿verdad? A un país donde la minoría son cristianos, ¿verdad? La minoría son cristianos, la mayoría son musulmanes, y ahí va el Papa a consolidar la fe de esos hermanos creyentes, pero también a enseñar, a conducir, a cuidar, a abrazar. Ahí entonces tenemos que Pedro, al ser constituido como principio y fundamento de la iglesia visible, así todos los que ocuparán su lugar serán también principio y fundamento de la iglesia visible. El Papa, entonces, es eso para todos nosotros los creyentes, los que hemos creído que Jesús ha venido a llamarnos a la comunión con Él. Y dentro de esta estructura, los mismos apóstoles, una vez que Jesús asciende al cielo y se quedan ya ahora sí como encargados, claro, para llevar a cabo el fin del proyecto de Dios, se necesita por lo tanto una organización, se necesita tener una estructura, y serán los mismos apóstoles, claro, regidos, guiados por el Espíritu Santo, que irá precisamente haciéndose valer de algunos puestos, de algunos cargos. El libro de los Hechos de los Apóstoles en esto nos enseña bastante. Cómo cuando las comunidades cristianas iban creciendo, pues hubo la necesidad, primero, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de hacerse valer por algunos hombres a quien llamaron diáconos, para que atendieran el servicio, de las viudas. ¿Por qué? Porque la iglesia también estaba comprometida con la labor social, ayudar a las personas. Y entonces, pues los apóstoles tenían que irse a las comunidades a anunciar, a predicar, pero no les era posible hacer todo. Entonces tenían que valerse de más personas. Y nombran, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos marca que nombran a 7 hombres, 7 diáconos, para que se dediquen al servicio, ¿sí? Para que atiendan en la caridad
a la comunidad de creyentes y los apóstoles dedicarse especialmente a la enseñanza, a la predicación. Pero luego también van creciendo las comunidades y luego tal vez las comunidades les pedían, vengan nuevamente a anunciarnos, a predicarnos, no nos dejen abandonados. Pues entonces en cada comunidad que iban fundando los apóstoles van dejando un encargado en cada comunidad. Un encargado, una persona respetable, anciano sobre todo, según la tradición, a quien se llamaban presbíteros. Los presbíteros son esos ancianos que estaban encargados en las comunidades, en las primeras comunidades cristianas, para sostener la fe de los creyentes. No era simplemente una pasadita, llegaron los apóstoles, predicaron, fundaron la comunidad y ahí nos vemos, tenemos que seguirle. No, dejaban a un encargado para que ese anciano, ese presbítero, fortaleciera la vida de esa comunidad, les recordara a esa comunidad ese llamado por parte de Jesús, toda la predicación, todas las obras de Jesús. Así entonces veamos cómo se van constituyendo ministerios dentro de la comunidad de creyentes. Vamos a decirlo así, en primer lugar, dentro de esta jerarquía, pues tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús que es cabeza, que es la cabeza de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Es la cabeza. Luego están los apóstoles. Los apóstoles que tienen el encargo primero de ser enviados a predicar. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Ya conforme va pasando el tiempo y sobre todo las costumbres que se van encontrando y las culturas, términos en los diferentes lugares a donde van, los apóstoles pasarán a tomar el título o el nombre de episcopus, que significa vigilante, el que vigila. Los apóstoles, los episcopos, los obispos serán esos que están al frente de todas las comunidades, vigilando que de veras todo vaya conforme a la voluntad y al proyecto de Dios. De ahí entonces decimos nosotros que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Si nosotros quisiéramos compararlo en cierta forma, diríamos entonces que los obispos de la iglesia son los apóstoles, son los sucesores. Murieron los apóstoles, pero entonces ellos mismos nombraban a esos vigilantes, a esos que iban a estar de un modo especial anunciando y predicando y cuidando que la comunidad de creyentes siguiera el proyecto de Dios, que no se desviara, que dejaran las falsas doctrinas y se van creando estas estructuras. Los presbíteros vendrán a ser entonces los colaboradores de los obispos, de los apóstoles. ¿Verdad? Y entonces así tenemos nosotros ahora en la iglesia también la misma estructura. Jesús a la cabeza de toda la iglesia universal, luego los obispos, que son los encargados de vigilar que esta comunidad, que esta iglesia, de veras, vaya conforme a la voluntad y al proyecto de Dios, que no se desvíe. Y en la historia de la iglesia ha habido momentos en los que la iglesia o la comunidad de creyentes se ha desviado, se ha salido de lo que Jesús estableció. Y entonces los obispos pendientes también de todo eso, pues han tenido que jalar las riendas, por decirlo así, para poder nuevamente centrar a la comunidad de creyentes. No ha sido cosa fácil. No ha sido cosa fácil en la iglesia, de veras, permanecer fieles al proyecto de Dios, porque ahora la comunidad de creyentes con su jerarquía, los obispos a la cabeza, los presbíteros, que somos los sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos, que estamos en las comunidades parroquiales
recordando a la comunidad de creyentes lo que Jesús nos ha dejado, lo que Jesús ha hecho por nosotros y a lo que estamos llamados. Entonces, todo esto, pues es un trabajo en conjunto que verdaderamente tiene que ser respetado porque es querido por Jesús. Él pone los fundamentos, pero de alguna manera autoriza a sus apóstoles para que sean capaces de hacerse de todo aquello que beneficie el proyecto de Dios. Con estas palabras que Jesús le dice a Pedro y a Pedro a todos los demás: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí Jesús les está dando toda la autoridad para que los apóstoles hagan lo que crean conveniente para que la obra de Dios llegue a su culmen, llegue verdaderamente a su fin, cumpla su cometido, para que de veras todos los hombres de la tierra, escuchando la llamada de Dios para unirnos a Él, nos concentremos en esta comunidad, Esta comunidad de creyentes que hemos escuchado la llamada de Dios, la distinguimos de todas las demás comunidades, la distinguimos con un calificativo o un apellido, si queremos decirlo así. Le llamamos Iglesia Católica, Comunidad Católica, Asamblea Católica. ¿Qué es esto de católica? Este apellido de católica pues manifiesta precisamente la misión, el ser y el quehacer de esta comunidad. Católico significa universal. ¿Qué quiere decir? Que esta comunidad, siguiendo los pasos de Jesús, su maestro, está llamando a todos los hombres y mujeres del orbe entero para que atiendan al llamado y se congreguen en una misma comunidad. Por eso llamamos así, lo distinguimos, Iglesia Católica, porque nuestro cometido es para todos, no solamente para los que ya están aquí, porque qué fácil es atender únicamente a los que ya han escuchado de alguna forma la llamada. No, hay que ir e invitar, salir, como dice Jesús: salgan a los caminos, salgan a las veredas, salgan a todas partes, y a todo el que se encuentren, llámenlo, invítenlo. De eso se trata. Entonces, así, de esta forma, la iglesia se va constituyendo. Son ministerios, así los nombramos en la iglesia, estos ministerios importantes dentro de la iglesia conforme a la jerarquía. Por mucho tiempo la jerarquía se vio como algo punto y aparte del resto. Como que los sacerdotes, los obispos, el papa, eran algo muy distinto, algo muy diferente a toda la comunidad. Por mucho tiempo así se vio, ¿verdad? La jerarquía arriba, todos los demás abajo, no, ¿verdad? Gracias a Dios y a la iluminación del Espíritu Santo, la iglesia ha ido retomando y ha ido consolidando poco a poco su misión. Y sobre todo, muchos de los papas han impulsado a volver al origen, es decir, a recordar nuevamente cuál es el quehacer y la misión de la iglesia en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es la invitación que Dios hace a todos los hombres del mundo para que vuelvan a Él, para que se unan a Él. La jerarquía son los primeros responsables. Y atendiendo a la jerarquía tenemos que tomar esas palabras de Jesús, consciente de su misión. Dice Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de todos. Esa es la misión de la jerarquía. Son los primeros responsables de convocar, de llamar, pero también los primeros responsables de
de servir, de ponerse al servicio de toda la comunidad de creyentes. ¿Verdad? Vaya, No sé. no, pues, muy interesante ver cómo desde allá viene. Yo luego chequé en mi Biblia a ver la carta de a los tesalonicenses. Sí, Entonces, esta es la primera vez que se llama iglesia. Aquí está. sí, San Pablo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, ahí está. congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Interesante, no sabía eso, ¿no? Sí. Y ahora ver cómo hasta el día de hoy, bueno, tenemos esta estructura, pues sí, jerarquía, y lo importante que es, Padre, que me gustaría que ahora aterricemos un poquito, digo, ya entendimos muy bien de dónde viene y cómo esto no surgió de la nada efectivamente, sino cómo fue fundado y buscado de esa manera. Y ahora hablar un poquito de la jerarquía de nuestra iglesia el día de hoy. Bueno, decimos Jesús, desde luego, como cabeza, el Papa como su vicario, su representante en la tierra. De ahí vienen los obispos, y estos obispos pueden o no ser cardenales, ¿de acuerdo? A ver, pues ya usted me platica. Dentro del ministerio de los obispos existen también títulos, ¿verdad? El ministerio es así, obispo, episcopado, pero dentro del episcopado hay cargos, y precisamente dentro de los obispos están los cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Los cardenales son los consejeros del Papa. Es donde el Papa también humanamente se sostiene. Es cierto que el Papa es el líder físico de esta comunidad, de esta iglesia, pero necesita también de la colaboración de más personas para que le ayuden, para que le aconsejen, y sobre todo porque la iglesia pues ya está disgregada en todo el mundo. Eso pensaba, eso es como los ojos del Papa en todos lados, porque no es la misma realidad que vive él, y no puede él saber la realidad del otro, al otro lado del mundo, ¿verdad? Pues obviamente, entonces es como los ojos del Papa, es como los que se pueden congregar a explicarlo o a comentarle cómo está esa parte del mundo. Exactamente, ¿verdad? Por eso son los consejeros, los más cercanos, los cardenales. De entre los obispos están los cardenales, que es un grupo reducido también. Ahorita no tengo el dato exacto de cuántos cardenales deben ser. Hay una norma que establece cuántos cardenales tienen que ser, ¿verdad? Entonces, ajá, y también cuántos obispos por comunidad según la diócesis, o cómo es esto, padre. Bueno, no existe una norma específica acerca de los obispos, la cantidad, simplemente es la necesidad, ¿verdad? Según la necesidad de las iglesias, de las comunidades, es como se van ordenando y mandando obispos a las diferentes diócesis. Un obispo está encargado de una diócesis, que es la porción de la iglesia, ¿verdad? Existen diversas diócesis en el mundo. En cada país hay diócesis, y en cada diócesis está un obispo, ¿verdad? Que está al frente de toda esa porción. Y el obispo tiene a sus colaboradores, es decir, a los sacerdotes, que están también en otras comunidades más pequeñas, ¿sí? Y volviendo, los cardenales, entonces, al ser ese grupo reducido de consejeros del Papa, pues sí, de alguna manera, al estar presentes en todas las partes del mundo, son precisamente como tú lo mencionas, los ojos del Papa. Pues ahí donde el Papa no puede estar, pues están allí los cardenales, y son los que de alguna manera junto con el Papa van llevando la guía, el pastoreo de toda la Iglesia Universal. Con respecto a los cardenales también, dentro de la Iglesia se tiene en cuenta que son los únicos que pueden elegir al Papa. Solamente los cardenales deben elegir al Papa en conclave. Y hay ciertas normas también, ¿verdad? Un cardenal no puede ser elegido Papa después de los 80 años, ¿sí?
llegado un cardenal a los 80 años, ya no puede participar en el cónclave, ¿sí? Ya no puede participar. Entonces, por eso el Papa cada año está nombrando cardenales, ¿verdad? Se hace un consistorio, generalmente se hace en febrero para la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Se hace ese consistorio donde el Papa nombra a nuevos cardenales, ¿sí? Para que conformen, para que no se desproporcione este colegio de cardenales. Y bueno, están los obispos, como lo mencioné, que están en una diócesis. Pero dentro de los obispos tenemos otro título, como el de cardenal, que es el de arzobispo. El arzobispo es un título que se le da a un obispo porque está al frente de una arquidiócesis. Una arquidiócesis viene a ser como un conjunto de diócesis, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, la arquidiócesis de Guadalajara conforma diferentes diócesis. San Juan de los Lagos, Ciudad Guzmán, Nayarit, Zamora, o sea, las diócesis cercanas conforman precisamente la arquidiócesis y por eso nuestro obispo es arzobispo. Títulos, de hecho, tiene dos títulos, cardenal y arzobispo. Tiene estos dos títulos. Hay quienes solamente tienen el título de arzobispo sin ser cardenal, pero también es otro título que se da cuando un obispo está también atendiendo de alguna forma o coordinando junto con otros obispos varias diócesis. ¿Sí? Entonces, también está ese otro título dentro de los obispos. ¿Sí? Y estos obispos, perdón, pueden tener obispos auxiliares. Exactamente. O sea, que digamos que no son los titulares, pero sí son obispos. Así es. Precisamente por la magnitud territorial de las diócesis, el obispo requiere de otros colaboradores, de otros obispos que le ayuden a gobernar la diócesis. En nuestro caso, pues nuestra diócesis es una de las más grandes y por eso tenemos el obispo titular, que es el señor cardenal Francisco Robles, y tenemos a 5 obispos auxiliares. Todos recién nombrados, ¿no? Hace poquito. Así es, así es. Entonces, pues es una bendición. Hay quienes en diócesis pequeñas, pues solamente está el obispo, ¿verdad? No tiene otros obispos, simplemente está el obispo con sus colaboradores, los sacerdotes, ¿verdad? Pero de esa forma se van creando esas funciones dentro de la iglesia, sobre todo en lo que respecta al ministerio del episcopado. Tenemos esos 3 cargos o esos 3 títulos: cardenal, arzobispo y pues el obispo. Y tiene también físicamente una connotación o un diferenciador. El cardenal lo distinguimos físicamente porque su vestidura cardenalicia tiene que ver con el birrete. Es la especie de este sombrerito cuadrado rojo. Es color rojo y es lo que distingue precisamente al cardenal. Al ser nombrados cardenales, el Papa les impone ese birrete cardenalicio, instituyéndolos precisamente cardenales, ¿verdad? Consejeros cercanos al Papa para tomar decisiones importantes dentro de la Iglesia. Y, bueno, se distingue el cardenal en ese sentido por el color rojo. El arzobispo se distingue porque en su vestimenta va a utilizar el palio arzobispal, que es una especie como de collar que está hecho de lino, es una tela blanca con unas cruces negras y en los extremos, adelante y atrás, también tiene
de color negro. Y el palio arzobispal es precisamente para los arzobispos, ¿sí? Para los arzobispos. Generalmente todos los cardenales utilizan el palio. Ok. Los cardenales. Y los obispos nombrados arzobispos utilizan ese palio, sobre todo en las celebraciones solemnes. Los obispos generalmente se distinguen porque su vestimenta es negro y a diferencia de los cardenales que es rojo, su birrete y su banda color roja, los obispos la tienen color púrpura o morado, rosita, así, ¿verdad? En eso se distinguen, en esos colores podemos distinguir a un cardenal de un obispo. ¿Sí? Así es. Pues eso en cuanto a la jerarquía y cuestión de cargos dentro del episcopado. Padre, en resumen, en conclusión, ¿habría algún material, algún libro, alguna página que pudieras recomendarnos donde pudiéramos acudir a revisar un poco más esta información o a enterarnos un poco más no solamente de la primera parte, que es buenísima, de la parte de la historia de la salvación que ya nos presentabas, sino también de esta parte orgánica, digamos, de cómo funciona nuestra iglesia? Sí, voy a citar dos, hay más, pero yo creo que donde se concentra más toda esta información y donde podemos ahondar más, en primer lugar, pues está el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí vamos a encontrar también la primera parte que yo ya mencioné y parte de esta segunda, pero también el documento conciliar Lumen Gentium, Luz de las Gentes, ¿verdad? Es un documento donde específicamente hablará de la jerarquía, hablará de los cargos propios dentro de la iglesia, ¿verdad? Son los dos documentos más importantes que yo puedo recomendarles ahora. Hay más libros, inclusive libros de eclesiología, que es el tratado de la iglesia, ¿verdad? Es la ciencia teológica que se dedica a estudiar precisamente a la iglesia en todo, ¿no? En su aspecto bíblico, histórico y jerárquico, estructural. Entonces, existen libros precisamente así llamados de eclesiología, donde también se puede ahondar con mayor profundidad. Y luego, padre, ¿hay algún como directorio de los sacerdotes que están sirviendo en las diferentes arquidiócesis o diócesis para poderlo revisar? Sé que ustedes tienen una como credencial, que es la que los identifica, digamos, como Claro. sacerdotes en activo, no sé cómo llamarlo, pero ustedes están como en alguna página o para poder revisar, que últimamente ya les ha dado a quienes por llamarse sacerdotes y luego ya resulta que no son sacerdotes. Entonces, como para poder checar, ¿no? Que si alguien algún día tiene una duda de este sacerdote, si será o no será, ¿hay como revisar eso, padre? Sí, generalmente las diócesis tienen ya ahora en los medios digitales una página oficial. Okay. Y dentro de esa página oficial viene un directorio de todos los sacerdotes, su nombre, su fecha de ordenación y el lugar donde están prestando su servicio ministerial, ¿verdad? Entonces, aquí en la diócesis de Guadalajara, así lo podemos encontrar, ¿verdad? En la página del arzobispado o arquidiócesis de Guadalajara, podemos encontrar ahí el directorio de los sacerdotes. También nosotros como sacerdotes, como somos colaboradores del obispo, nuestras funciones como sacerdotes, vienen impregnadas por el orden que recibimos mediante la ordenación, pero necesitamos nosotros del permiso del obispo, en este caso del señor cardenal, para ejercer debidamente nuestro ministerio. Y se nos entrega precisamente un documento que llamamos nosotros licencias eclesiásticas, que es parecido al pasaporte, ¿verdad? Así un librito igual con hojitas,
donde se nos va renovando, vamos renovando, al menos los primeros 5 años de vida sacerdotal, renovamos cada año. Cada año tenemos que estar renovando. El cardenal nos tiene que renovar cada año las licencias, los primeros 5 años, para que podamos nosotros ejercer debidamente el ministerio, para que podamos confesar, para que podamos celebrar los sacramentos válidamente, ¿verdad? Porque precisamente si un sacerdote, en este caso, no tuviera la licencia o la autorización expresa del cardenal para ejercer el ministerio sacerdotal, cualquier cosa que él celebre es inválido. Oiga, padre, pero imagínese donde nos confiese uno de esos sacerdotes. Ay, ¿qué aplica? Digo, ¿por qué? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre reconocer pues, los lugares donde sabemos podemos encontrar un verdadero sacerdote pues con licencias en una parroquia, ¿verdad? Porque después surgen, ¿no?, sacerdotes, inclusive obispos falsos, que andan confirmando ahí en las colonias, en casas y demás, ¿no? Entonces, oiga, pues, padre, no. ahorita que toca, y esa era una de las preguntas que le quería hacer, bueno, sabemos que los obispos son los únicos facultados para la confirmación. ¿Eso por qué es? ¿Por qué los otros sacramentos sí pueden ser por un sacerdote y estos tienen que ser por el obispo? Sí, porque los obispos, bueno, dentro del orden sacerdotal existen 3 grados, que es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Los obispos tienen la plenitud del orden sacerdotal y como la confirmación es un sacramento que de alguna manera imprime, como el bautismo, imprime carácter y sobre todo conlleva una unción especial. Por eso se le otorga al obispo, porque en la confirmación se hace una oración consacratoria por parte del obispo. El obispo consagra, está consagrando a los que se están confirmando, está pidiendo al Espíritu Santo descienda y se infunda en todos los que están recibiendo el sacramento. Entonces el obispo, al tener la plenitud del orden sacerdotal, tiene por eso la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se trata de un sacramento y de una oración donde se está pidiendo expresamente que el Espíritu Santo descienda sobre aquellos que están recibiendo la confirmación. ¿Va? Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Padre, estamos muy contentos de haberle tenido en este espacio. La verdad es que es muy importante para todos nosotros, los católicos, estar en un proceso de formación continua y permanente, porque luego vienen ahí las cosas del mundo y empieza uno a perderse y poquito un día, poquito otro día y cuando volteas ya estás pero bien lejos de la orilla, ¿no? Entonces, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, Padre, y gracias también por compartirnos de esta manera este tema que es tan trascendente y tan fundamental. Nosotros, previo a despedirnos, realizaríamos, si nos acompañas, Padre, la jaculatoria de fe. Muy bien, pues también antes de despedirnos, agradecerles a ustedes la invitación y qué bueno que busquen estas formas de encontrar la formación para su vida de fe. ¿Verdad? Decía el padre Amatuli que un cristiano que no se prepara, que un cristiano que desconoce su fe, es un cristiano que va directo a ser protestante, ¿verdad? Porque no conoce su fe, no conoce a su iglesia, ¿verdad? Y qué bueno que busquen ustedes la manera de estarse formando, ¿sí? Muchas gracias. Bien, pues, muchas gracias. Agradecerles a todos. No, bien, pues gracias. vamos a concluir con esa jaculatoria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan de fe un movimiento santo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los hermanos que nos siguen.
Recuerden que nos pueden encontrar en Focades Virtual, el canal de YouTube. También pueden seguir la página oficial del movimiento, que es a nivel nacional, feb.org.mx. También a la región Guadalajara la pueden seguir en Facebook como FEB Guadalajara. Y recientemente podrán encontrarnos ya estos materiales de Focades Virtual, como este que acabamos de grabar con mi padre Juan Pablo, para su mayor comodidad y accesibilidad en Spotify, que también se llama Focades Virtual. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta Gracias. pronto.